Conocer a Clavito Godoy era de por sí toda una aventura. Es que compartir una conversa con el profe se transformaba rápidamente en un momento inolvidable. De esos momentos que uno llega a contar a los amigos, a la familia. Es que Clavito es un personaje del fútbol, pero su particular forma de ser lo hizo conocido en todo Chile. Imposible pensar que era uno más. Hace un tiempo atrás quisimos conversar con él, el técnico chileno que más equipos ha dirigido. Uno de los primeros chilenos que ya en la década de los 70 jugaba en el extranjero. Simplemente quisimos conocer a Clavito. Bienvenido, Hernán Clavito Godoy. Un aplauso para el profe. Profesor, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido, qué gusto siempre conversar con usted. La verdad que como equipo andábamos hace rato ahí, queríamos conversar con Clavito, pero ¿cómo está, profe? Bien, gracias a Dios. Le agradezco la invitación al restaurante peruano. Tengo mucho cariño por los peruanos. Como le decía a los dueños, cuando dirigía al Inca de New York, tuve la suerte de dirigir a grandes jugadores como Oblita, Chumpitá, Perico León, JJ Muñante, Cachito Ramírez. ¿Hay cariño por la Hay cariño. No, y después de todas estas cosas ricas, No, y la te comida está empezando, peruana, ¿ah? estamos a empezar. Así que imagínese, imagínese. ¿Cómo está el sour de Sarita? Está muy rico, está todo muy bueno. Me parece. Así que espero que tengamos un buen programa y que encante, porque guste. Eso, ¿la salud? Muy bien, gracias a Dios, sigo activo, que es lo más importante. Y la gente me dice que soy una leyenda, pero trato ¿Sí? de no defraudar a nadie. Profe, bueno, vámonos a su infancia, a sus recuerdos, a San Félix. Lo comentábamos fuera de cámara. Yo San Félix lo vine a conocer a través de usted. Que no sabía de San Félix, pero entiendo que es un lugar allá en el norte de Chile donde usted nació. Claro, resulta de que mi abuela, Clotilde Godoy Alcayaga, se fue a vivir a Vicuña, ¿Ya? la Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayaga. Y doña Clotilde Godoy Alcayaga, eran primas hermanas, se fue al Valle del Huasco. Claro. Bueno, ahí nacimos a pies pelados, no había luz eléctrica, jugábamos con la luz de la luna. Es un pueblo de 2 o 3 calles, es agricultura, viñedos, el mejor vino, el pajarete, que un vino dulce, añejado. Se produce también el horcón quemado, el pisco, y es gente muy sana, agricultores. Y jugábamos a la pelota con los niños, con pelota de trapo, no conocíamos la pelota de inflable. ¿En serio? En serio, jugábamos a pies pelados. ¿Mucha pobreza, profe? Aparte, es que son agricultores, o sea, todo el día andan con la misma ropa, trabajan, se cambian y bueno, pero en aquellos años no existían agua caliente, nos bañábamos en una batea, en el río, no teníamos traje de baño, nos bañábamos como Dios nos mandó al mundo, pero era la edad más linda, pues, de jugar, de divertirnos, con la luz de la luna. Cuando el que perdía tenía que ir al cementerio a las 12 de la noche. Así que ese era el castigo. ¿Le tocó? Sí, pues entrábamos más asustados, pero ese era el castigo. Y yo veía pasar los aviones y decía que me gustaría andar en un avión. Entonces, decía, algún día
me gustaría conocer el mundo. Bueno, mi mamá, María Belial Callaga, era de izquierda, comunista. Mi mamá, el primer esposo lo mataron en el gobierno de Ibáñez del Campo, y el segundo esposo, mi papá, ella siempre no perdió el color político, estuvo presa para el golpe de Estado. Y a mí nunca me gustó la política. Y ella decidió de San Félix venirnos a Vallenar. Mi mamá tenía el residencial en San Félix y después en Vallenar el Hotel Atacama, famoso. Y después mi mamá dijo, no, lo voy a mandar al internado, para que estudie. Y me mandó a Serena. Bueno, y en una de mis salidas del internado me vio jugar un entrenador alemán, Peter Strand, que en paz descanse, y me dijo, ¿tú querés jugar fútbol profesional? ¿Deporte Serena? Sí, le dije yo, Sí, pero yo vivo en el internado. No, yo pedí permiso. Ya fue, me consiguieron permiso. Salí a entrenar. Yo nunca había jugado con zapatos de fútbol. Con pelota inflada. Con pelota inflada, ¿no? Entonces, al principio me andaba cayendo en el pasto y Carlos Verdejo, mi compadre que en paz descanse, centro delantero famoso que reforzaba Colo-Colo cuando en los hexagonales, le dijo al utilero que me prestara un par de zapatos de él. Y justo era mi número de pie, 38. Y jugué, anduve bien y así en un mes ya estaba debutando a los 16 años. Debuté contra San Luis de Quillota, le hice 3 goles a Storch. Y de ahí quedé titular, porque antes no habían cambio. Claro. Citaban 11 o 12 en caso de enfermedad, un reemplazante. Y jugué con grandes jugadores. O sea, profe, pasó de la pelota de trapo, de Ah, jugar a pata pelada, claro, a jugar el fútbol profesional. al fútbol profesional. ¿Cómo fue ese cambio, profe? Uy. En la vida. Sí, un cambio, pero como que los sueños de niño se me estaban realizando, se me estaban cumpliendo. Después, ¿Qué le decía a su mamá? feliz pues, de que estudiara, pero no quería que jugara a la pelota. ¿No? No quería. Entonces, yo dejé de ir a Vallenar. Ya me quedé en Serena. Para que no le dijeran nada. No, pues ya empecé a vivir y termino de estudiar y con lo que ganaba me educaba. Pues. Y terminé la preparatoria y me puse a estudiar pedagogía en francés. Porque quería estudiar educación física, pero no había la cantidad de alumnos para traer profesores a la universidad. Claro. Entonces me dijeron, elijan idioma, inglés, francés, italiano, lo que quiera. Y yo dije, voy a estudiar francés porque quiero conocer Francia, quiero ir a Europa. Bueno, después me recibí de profesor, Jugando fútbol en jugando Padre. fútbol. Empecé a jugar. Elías Figueroa no podía debutar en Wander y jugaba en Calera, un año prestado. Y Elías nos enfrentamos, tuvimos rounds fuertes, difíciles. Él me marcaba y yo no claudicaba y todo eso. Entonces, él le dijo a los dirigentes, hay un centro delantero en Deportes La Serena, cómprenlo. Ese es el hombre que necesita Wander. Y me compró Wander. El año 66. Jugué con Elías. En los prólogos de mi libro, Elías escribe maravillas de mi persona. Y lo venden a Peñarol, a Elías. Y jugó un tiempo, los primeros 45 por Wander y los segundos tiempo por Peñarol. Y en aquellos años en Peñarol jugaba Spencer, Julio César Abadía, Goncalves, grandes jugadores, pues, grandes cracks. Bueno, después me compra Palestino Don Amador Yarur, del dueño de la fábrica de Yarur, y me encuentro con mi amigo Zulantay nuevamente. Jugamos un año ahí juntos, con Roberto Col, los hermanos Castañeda, Cañón Mori, Chocolo Ramírez, grandes jugadores. Tuve un año nomás y me compró el presidente de la República de Guatemala. Me vendieron al El Comunicaciones. presidente de la República. Era el dueño de Comunicaciones de Guatemala. Ah, ya.
y fui, pues. Quedé, salí goleador del torneo, campeón con Comunicaciones, me fracturaron la tibia y el peroné. Entonces el entrenador no me quiso. Y me fui a Motagua de Honduras. Y salí campeón con el Motagua de Honduras y goleador del torneo. Eso. Entonces después volví al Comunicaciones. Cuando se fue ese entrenador que no me quiso, yo volví. Después me fui a recorrer otros países. Estuve en El Salvador, fui a México, fui a Colombia. Oiga, profe, bueno, estamos escuchando harto de su carrera, ¿cierto? Pero bueno, todo esto comienza, toda su carrera, su sueño comienza ahí, ¿cierto? En San Félix, cuando ve pasar a los aviones. Dice, quiero conocer el mundo. Claro. ¿Qué edad tenía cuando empieza a ver los aviones y decir, quiero conocer el mundo? Tengo que haber tenido unos 15, 16 años, porque debuté a los 16, o sea, tendría 13, 14. Ya. ¿Usted pensaba realmente que iba a lograr el sueño? Sí, siempre soñé. Por eso me preparé para el viajar. Después, cuando estaba en el Auda, estudié italiano, porque también fui a Italia, porque cuando regresé de Francia con Fuyú y Prieto, los dirigentes de Auda estaban molestos, porque ¿por qué me fui a Francia y no me fui a Italia? Entonces, le dije, bueno, este otro año voy. Y después me puse a estudiar para ir a desenvolverme, y fui a Florencia, Italia, a Coverciano. Ahí estudié en el otro curso. Y los dirigentes quedaron más contentos. Claro. Fui a Venecia, anduve en las lanchas. Entonces, después de San Félix, de mi río sucio, andaba en Valencia. O sea, gracias a Dios, Dios me ha dado todo. O sea que me ha premiado. Soy un agradecido de la vida. ¿Por qué, profe? Porque tengo viva mi señora, están vivas mis hijas, mis nietos, tengo nietos que son doctores. Entonces, Dios me ha premiado, pues ya como entrenador creo que también he sido un triunfador, como jugador lo mismo. No tengo que envidiarle a nada, a nadie. Clavito siempre fue un soñador. Cuando niño se imaginaba conociendo el mundo y el fútbol se transformó en esas alas que le permitieron conocer y sumar innumerables experiencias en su currículum de vida. Contarle a la gente que el profe, cuando llegó, nos trajo nada más y nada menos que su currículum. Aquí hay como 20, 25 páginas más o menos y yo creo que faltan, ¿ah? Así que voy a aprovechar su currículum, profe, para empezar a repasar un poco su historia de vida. Porque usted, claro, dice, debuté en La Serena a los 16 años y eso obviamente le cambia la vida. Pero ¿cómo era el fútbol en esa época? ¿Cómo era jugar a la pelota en esa época? ¿Cómo era ser futbolista cuando usted tenía 16 años? Porque no es lo mismo que ahora. No, antiguamente, por ejemplo, los jugadores, yo jugué con Arturo Faría, el Mono Núñez, que están en paz descanse, que jugaron el Mundial de 50. Entonces decían, esto es para nosotros. O sea, los jugadores de fútbol, nuestra profesión, no dejaban que entraran otras personas, porque un estudiante querer arrebatar un lugar, un cupo, Claro. Era venir a interrumpir. Claro. Entonces, uno tenía que hacerles caso, lo que ellos decían, el respeto, ceder el asiento, pararse, el respeto al camarín, vestirse en el camarín, no de los titulares, en el camarín de los reservas. No le podías pegar, recibir golpes, pero no pegar. Eran otras doctrinas. Y para jugar, si ellos decían, porque Verdejo jugaba de 9, entonces dijo, ya, yo voy a jugar de 8 y Clavito que juegue de 9, porque yo puedo jugar de 8 de día, o sea, me cedió el puesto. Claro. Entonces eso era un cariño, fuimos compadres, fui padrino de su primer hijo. Entonces Zulantay, éramos como hermanos, entrenábamos todos los días. ¿Cuándo nace esa amistad con José Zulantay, profe? Por el Club Deportes La Serena, claro. Porque él vivía en Coquimbo y jugaba en La Serena.
¿Y ustedes se encuentran en La Serena? Y ahí compartíamos, jugábamos en la cancha, lo defendía yo, porque el negro no era de pegar, de buscar revancha. Me decía, ese me pegó, entonces yo le decía, ya déjamelo a mí. Y yo me lo enfrentaba con la señora, con Marcia, con su hija, con sus hijos. Siempre tengo un contacto, la comunicación. Ella me avisó cuando ya el médico lo desahució y al otro día me dijo, a las 10 de la mañana falleció. No, yo no puedo ir a los cementerios porque me afecta mucho. Entonces yo sabía que lloré mucho y me iba a encontrar con gente que no la acepto, porque en nuestro país los homenajes deberían hacerlos en vida, no cuando uno fallece, porque era bueno Leonel Sánchez, era bueno este otro, todo, pero ¿por qué no en vida? De mí dicen que yo estoy viejo, acabado. En cambio, el presidente, el entrenador de Uruguay, Tabárez, es un máster, un mister. Claro. El respeto, el cariño con muleta dirigiendo. Acá dice que yo estoy viejo, acabado, y de acá, y esos libros que he escrito, que son para las nuevas generaciones. No me quiero llevar mi estudio de Italia, de Francia, de Indonesia, Malasia, Vietnam, todo. No, ¿para qué me lo voy a llevar al cajón? Mis cartulinas, mis pizarras. Entonces, ¿para qué? Para los entrenadores que se inician, que les gusta tanto este deporte y que quieren transmitirlo en todas las edades. Clarito, ¿te sientes querido por la gente? Porque una cosa son los reconocimientos públicos, ¿cierto? Que deberían ser en vida de todos, ¿no? Pero por la gente, cuando sales a la calle, cuando vas a un estadio, sí, ¿te sientes querido por la gente de Chile, por el pueblo? La gente me adora, me quiere, me aprecia, me pide fotos, me pide videos. Cuando voy a los aeropuertos, cuando camino por las calles, cuando voy al estadio a ver al Chago Morning, ya no puedo ir ya, porque, por ejemplo, de estos 22, 25 clubes, de Arica a Punta Arenas, la gente me demuestra su cariño, una foto, los niños, niñas, niños, colegios donde dicto charlas, cursos de entrenadores que dicto a través de todo Chile, que me llaman de los municipios, los alcaldes, me demuestran el cariño, el aprecio en el aeropuerto. La verdad que a veces no salgo porque me gusta pasar más desapercibido, pero no puedo pasar desapercibido. Ahí va Clavito. Clavito, esto, acá. Entonces, tengo una historia, una reliquia. Y con la ANFA, con el Pollito Belli y con Marcos Cornet, que en paz descanse, hemos recorrido todo Chile dictando cursos de entrenadores a través de ANFA. Entonces, la gente nos brindaba y me brindaron su cariño, su hospitalidad. Así que creo que puedo morir en paz. A propósito del cariño de la gente, del público, estuvo presente en la despedida de Esteban Paredes. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, Esteban lo tuve en Santiago Morning. Yo no quería ir, y mi hijo Hernán Godoy y Jaime Caro, no, profe, tiene que ir. Yo iba a ir con buzo, entonces me dijo, no, tiene que ir de corbata, porque usted va a dirigir, me dijo Jaime Caro. Y cuando llegué, fui por ello, porque me lo pidieron de corbata, y estuve con Esteban, estuve en el banco, el público, el aplauso, el cariño. Estaba contento que asistiera. Me alegra que haya triunfado. Cuando regresó de México, estrenaba conmigo en Santiago Morning. Él mandaba a comprar 200 empanadas para todos los compañeros que entrenaban.
Si ganábamos ofrecía un asado y entrenaba como que era un principiante. Y cuando íbamos con el profe Farrán, que es mi escudero, entrenábamos en el Cerro Chena, él llegaba ya a entrenar al Cerro Chena, o sea, subir a la Virgen, y correr, bajar, subir. O sea, siempre demostrando su humildad, lo que son los cracks. Claro, ya siendo un nombre. Y tiendo un nombre. Porque una vez fuimos a jugar a Arica con el Chago y me hicieron un homenaje, el soldado de Arica, y me entrega una estatuilla y me estoy sentando en la banca y el profe Farrán me dice, profe, parece que Esteban le va a pegar al arco en la partida. Pues le está diciendo a Palacio que le mueva la pelota hacia adelante. Antes se jugaba hacia adelante, ahora puede ser hacia atrás, la circunferencia de la pelota. Y le pega al arco y el arquero ¡pum!, lo dejó parado. Ese gol lo quiso hacer siempre Pelé. Y no lo logró porque pasó cerca, por arriba, por el lado. Y Paredes lo logró. Y en 10 segundos, 15 segundos, un gol espectacular de la mitad de la cancha. Eso nadie lo ha hecho. ¿Qué tiene de especial Paredes? Usted que lo conoció de potrillo. Él siempre quiso triunfar, él quería. La primera vez que lo vendió el Chago a México, no le pagaron la plata que tenía que pagar, se regresaron, siguió entrenando conmigo. Después, en la segunda oportunidad, le pagaron bien, triunfador en todos los equipos, después en Colo-Colo. Pero Paredes, un crack de crack. Así como en Esteban Paredes, Clavito siempre dejó su huella en sus jugadores. La franqueza del profe y su particular forma de ser hacía que todos lo escucharan. Usted también fue de los primeros chilenos en salir a distintos lugares del mundo, ¿cierto? A jugar, ¿cierto? Fue a Centroamérica, fue a Colombia. ¿Cómo fue esa salida a Colombia, profe? Yo ya no quería salir ya. Estaba haciendo el curso de entrenador en Talcahuano y Ovidio Casartelli, un entrenador paraguayo y jugador de O'Higgins de Rancagua, que paz descanse, le dice, Clavito, vamos a Colombia. No, le dije, no quiero. Vamos, hay buena plata. Hay $10.000. Bueno, me entusiasmó. Y me llevó a Santa Marta, a la Unión Magdalena. Trópico, 40, 50 grados de calor, sudor, pero está el mar. Entonces, a las 6 de la mañana nos levantábamos, entrenábamos, a las 8, 9, 10 de la mañana ya terminábamos y nos íbamos a la playa. Los estadios llenos, repletos, pero en ese tiempo estaban las guerrillas, era difícil. Íbamos a jugar a Aruba, a Curazao, a poner a la altura también. Fue bonito, pero tuve un año nomás, pues después dije, no, me regreso, ya me pueden secuestrar. Me dio miedo, quiero regresar a mi país. ¿Verdad que le tocó negociar ahí con los hombres bravos de la zona? Sí, ¿no? pues ahí están, ellos son los dueños. Los narcos. Claro, uno tiene que ser vivito. Veo y no hablo. Jugar, dedicarse a jugar nomás. ¿Pero con ellos? ¿Alguna negociada? No, yo vivía con unos extranjeros, uruguayos, argentinos, brasileños, en un departamento. Entonces nosotros éramos unidos, nosotros nos protegíamos, pues no meterse en lío. Ya. No, porque es peligroso. Alejado, dedicarse a jugar nomás lo que fuiste. Profe, bueno, la pizarra de Clavito se hizo famosa en algún momento. ¿Dónde nace la pizarra de Clavito? Mira, resulta de que cuando yo empecé ya como entrenador, yo tenía los recuerdos de grandes entrenadores que tuve. Miguel Muchola, que fue argentino, que entrenaba sacó campeón a la Católica. Estuve Adolfo Rodríguez, un defensa que en los años 50, 52 fue campeón con Everton, un uruguayo que había jugado en Brasil. Muchos entrenadores, y de cada entrenador que tuve en La Serena y en Wander, Donato Hernández, José Pérez. Entonces,
cuando ellos hablaban de los equipos que íbamos a enfrentar, decían las cosas positivas y negativas de cada jugador. Y eso me quedó en la retina, en el cerebro, de que hay que jugar contra el Chamaco Valdés, hay que marcarlo, es hábil acá, que tiene buen remate, los tiros libres, pero es blando, o sea que había que pegarle. Entonces, todas esas cosas me llamaron la atención. Entonces yo comencé como entrenador y daba las pizarras, el equipo que jugó ayer, los jugadores que están suspendidos, expulsados, lesionados, en otra pizarra. Y el posible equipo que vamos a enfrentar. Las virtudes y las deficiencias de cada jugador, puesto por puesto, arquero. En todo sentido, en todo sentido. Vida privada, todo. Entonces los jugadores atentos, porque se sabe la Biblia, una Biblia de lo que es. Entonces, así fue como escribí la pizarra. Entonces Bombalé me pidió de que si podía hablar de la pizarra. Y yo lo autoricé. Claro que él le ponía su manera de ser, como era Eduardo. Y tiraba las fichas. Después yo escribí este libro primero donde en un clavo saca otro clavo. Sí, pues. En este libro yo cuento mi anécdota. La del loro, el Pititore Cabrera, el casamiento falso, cosas así. Vivencias. Y el libro ese otro, ahí donde yo hablo de la pizarra. Entonces, y salen aquí, pues, acá. Ahí está la pizarra, claro. Y ahí dice las cosas positivas y negativas de cada jugador. Entonces, ¿qué pasó? De que jugábamos contra la Chile, jugaba al arco Superman Vargas, ese día debutó como centro delantero el lleno de tatuajes ahora, ¿cómo se llama? El que está Pinilla. Claro, debuta Pinilla. Y yo tenía a Cataldo 3 rabonas y 3 goles del paraguayo al que le pegaron el balazo a Cabaña. Le ganamos 3-1. Y ahí estaban las características de cada jugador. Y un periodista copió la parte negativa nomás y la publicó en la tercera. De la pizarra. Oh, lo único que querían era matarme los jugadores de la U porque hablaban puras pestes de ellos, pero no salían las virtudes. Entonces, lo único que querían era la revancha. Y cuando vino la revancha, huelga de botines caídos y juegan las cadetes. Le toca en Santa Laura con la U y juega los cadetes, la juvenil. Y yo miraba a la juvenil mío. Ganábamos 2-0, empataron a 2. Pero lo único que quería Castañeda, Víctor Hugo, todo eso, lo único que quería era pegarme, taparme la boca por mal hablado. Pero fue del periodista. Mala leche. Claro, escribió eso y se hizo famosa la pizarra. No, es la pizarra de clavito más famosa. Oiga, ¿y en Indonesia usó la pizarra de clavito, no? Claro. ¿Se sabía la vida también de los de Indonesia? Yo me hice, cuando llegué había un jugador uruguayo, entonces ese uruguayo llevaba como 4 o 5 años ahí. Incluso ya se había quedado a vivir porque se había separado, la señora uruguaya no aguantó el ritmo que hay ahí. En Indonesia. En Indonesia. Entonces me dijo, ¿usted como llega como entrenador, me va a ocupar o no? Le dije, sí, pues lógico. Más otros chilenos que traigo, vamos a hacer un buen equipo. Ya, pues me dijo. Y él hablaba bien el idioma, ya el dialecto que tienen ellos. Empezó a enseñar, Salame Pagui, Satu, 1, 2, 3, Pat, Cujuy, los números, andan con velo todo el día en moto y oran 5 o 6 veces en el día, se arrodilla, se para el tráfico, todo. Y él, mi planilla, buenos días, buenas tardes, todo escrito en español y en el idioma de ellos. Y me desenvolví bien, pues aprendí y él
fue muy importante para mí. Ese muchacho después se fue a Centroamérica. Y yo estuve un año, hermano, dije no, porque la comida, arroz, ya está. Nunca vi un gato, nunca vi un perro, no. Unos tremendos guarenes que también se los comen, no. Así que dije, no, yo me regreso, ya basta. Profe, oiga, aquí el equipo me pidió expresamente que yo le solicite a usted que nos cuente la anécdota del Petitore de Cabrera. ¿Puede ser? Sí. Esa famosa, pero ¿qué pasó con el Petitore de Cabrera? Cuéntenos esa. El Piti, yo lo primero en San Luis de Quillota, me pidió el entrenador, el dueño, que era don Eduardo Silva, que en paz descanse, que crió a estos niños. Al Pititore lo recogió de la calle, tenía al Pato Yáñez, al Pindinga Muñoz, todos estos grandes jugadores. Entonces, yo había tenido un problema en el Audax, salí enojado, me peleé, como siempre, me peleé porque no me gustaban las cosas. Entonces, no quería saber más del fútbol, ya no quiero saber más, ya no quiero entrenar más. Y llegó don Eduardo, yo vivía en Los Aromas, ya en el Pedagógico en Macul, llega a buscarme, a invitarme a Quillota. Le digo, no, don Eduardo, no quiero. Yo lo invito a que haya. Mi señora, la Juanita, me dice, vaya, lo están invitando, vaya, le hace bien salir. Fui a Quillota. Y allá en un asado me convencieron de que por la Copa Chile. Y tomé al San Luis. Y conocí al famoso Pititore. Se daba las volteretas. Él había hecho el servicio militar en la escuela de caballería, arriba del caballo, se daba las volteretas, caía, saltaba. Era un acróbata. Y bueno para la pelota. Naturalmente que su nivel cultural no pasó por afuera del colegio, ¿no? Entonces, termina la Copa Chile y me voy a Concepción. Y el Piti se encariñó y me dice, papá, me dijo, yo me voy con usted. Me lo llevé a Concepción. Llegamos a Concepción, no cobrábamos nunca. 3 meses impago. ¿Ya? No, estábamos hasta aquí ya. Entonces le dije yo, ya, me voy. Me llegó una oferta de Copiapó. Y me dice, yo me voy con usted. Me lo llevé. Allá le hice dar un auto, a mí me dieron un Renault Fuego 0 kilómetros, a él también su auto. Y se llevó a su pareja. Ya, estaba bien. Y un día voy al baño y lo escucho en el baño que le dice a un compañero, pégame una patada porque no quiero ir a jugar a Antofagasta. Y yo me voy a hacer el lesionado. Dijo, ya. Yo lo escuché y vengo y le cuento a mi entrenador ayudante, que era Eladio Roja, el famoso Eladio del Mundial, sí. Copiapino. Me dice, de la escuela de don Fernando Riera, no le hagáis caso, ¿para qué? Donde hay uno hay otro. Entre él y el camión Baeza tenían 30 goles. Un equipazo, no nos ganaba nadie, le ganábamos a todos. Entonces el presidente pagaba bien. Estábamos contentos. Y el Piti se hace el lesionado y lo llevan al hospital que queda al lado de la cancha y se hace enyesar. Le dice al médico que. Y justo no estaba un traumatólogo, había un ginecólogo y lo enyesó. Entonces, pues, el Pititore para la casa. Viajamos, perdimos 2-1. El gol lo hizo el camión Baeza y los periodistas me llamaban, no habían celulares, pues, con la perilla, hermano, sí, las entrevistas y todo. Le digo que voy a estar el Piti y yo gano. Quizás cuánto, 15, un mes va a estar con el yeso. No, Clavito, se sacó el yeso y en Bahía Inglesa salió goleador del torneo. Lo mato, dije yo. Pero ¿cómo? ¿Va a jugar Voy a jugar. Ir a divertirse. Bueno, cuando llegué, le digo a Eladio, vamos a la casa de él. Y no me quiere abrir la puerta. Y sentí música. Me metí por el portón. Me meto a la cocina, una cazuela. Voy al living, estaba la música fuerte y había un señor fumando. Para que no me demande, era gay. Entonces, ay, tan violento, me dijo.
Y él tenía un loro, el Piti, que le daba pan con vino y le enseñaba malas palabras, entonces me insultaba. Me insultaba. Yo el loro, no quería matar. Entra a una pieza del lado, habían dos señoritas haciéndose la mano. Le dije, ¿puedo entrar? Sale, viejo, tal por cual. Voy a la pieza del Piti y él estaba arañado, jugando. En otra onda. Yo le digo, ¿cómo? Oye, el loco me dijo, esta no es tu jurisdicción. Me dijo. Le metí ese combo en el pecho y salí enojado, pesqué al loro, lo daba vuelta porque me mordía y insultaba y lo metía en la taza del baño y le echaba. Y el loro quedó ahí y me fui. Y le dije al presidente, échelo, no lo quiero más, que se vaya. No, me dice Salomón Cid, multimillonario, dueño de todas las carnicerías y abastece las carnes de todo el norte. Me dice, Clavito, me dijo, cálmate. Se lo vendí a Colo Colo y les voy a pagar 3 meses adelantados. Puta, que pague con un asado tal por cual. Le dije, no quiero verlo. Ya, no apareció durante una semana. Ya estaba vendido ya. Después jugó con Caselli ahí. Entonces, me dice, papá, estuve en el lanzamiento de su libro, de su historia. Estuve en la de Elías. Con la del Pollito Belli no estuve porque lanzó su libro. Grandes cracks, grandes personajes. Les mando un saludo a ellos, a la distancia. Y mi pitidor me llama todo el tiempo. Menos mal que ahora tiene su pareja, que lo cuida, que no, está bien. Y el loro no... Clavito y sus anécdotas sin duda ya quedaron en la retina y en los oídos de todos los chilenos. Profe, ha mencionado por ahí, bueno, que Bombalé le pidió, ¿cierto?, el permiso para la pizarra. Sí. Llevó a su hijo Jean-Pierre a jugar con usted. ¿Tenía una relación cercana con Bombalé? Sí, éramos muy amigos. Siempre me apreciaba, me respetaba, me quería. Incluso fue a dar charlas a San Felipe en ese equipo. Me pidió que le ayudara al hijo, que era de Wander, me lo prestó Wander. Después lo devolví a Wander. Jugó conmigo el chico. Anduvo bien. No era como el papá, pues, no era extraordinario, pero él se sintió feliz, satisfecho de que hice jugar a su hijo. Claro. Le di una satisfacción a él como papá, porque él era un crack, pues, era seleccionado chileno y mundialista y todo. Pero yo creo que cuando uno puede ayudar, tiene que ser generoso. ¿Qué pierdes? Perder un día, perder algunas horas. Y si eres formador, educador y entrenador y amigo, consejero, tienes que buscarle las cosas positivas a las personas. ¿Qué conversaba con Bombalé usted, profe? ¿De qué conversaba? ¿Cuáles fueron quizás las últimas conversas? Mira, la última vez que él me pidió, cuando estaba en el canal de televisión, resulta que el fútbol chileno fue invitado a jugar a Lima a un campeonato de fútbol playa. No. Y él era el entrenador que iba a ir. Y no podía porque se iba muchos días y tenía que estar con su programa. Entonces me pidió que yo fuera. Yo le dije, bueno, pero que los jugadores, pero consúltale a los jugadores si quieren que yo vaya, porque estaba Caselli, estaba el Chano Garrido, que yo lo había, y al Chano lo conocía más que a todos, porque lo tuve a los 16 años, me lo llevé a Trasandino a jugar su primer año. Lo crié prácticamente. Entonces, no, todos dijeron que encantado porque que fuera yo, y fui con ellos. La pasé muy bien con ellos, salimos campeones. Y como te digo, estaban los jugadores, Teófilo Cubilla, Oblita, todos los jugadores. Fútbol playa, lleno de la playa en donde jugábamos. Y el Eduardo estaba contento que yo lo hubiese reemplazado y bien. Pues, siempre me decía, porque yo era un buen entrenador y que él creía en mí, iba a dar charlas donde yo trabajara y él iba encantado y hablaba de su carrera deportiva y decía las cosas como siempre las dijo en la tele. A propósito de personajes, de amigos,
Nelson Acosta, profe. Compartió con él también. Sí. Mira, resulta que Nelson fue campeón como jugador con el Vial. Y Antonio Vargas, que en paz descanse. Antonio Vargas, que es un gran jugador que yo fui compañero de él en el Auda, Calerano. Y salieron campeón con el Vial. Pero los dirigentes del Vial no querían que Antonio continuara con que era subir a primera, que era mucha experiencia de dirigir un equipo en primera, y me buscaron a mí. Me dio pena porque Antonio había hecho una gran campaña y Nelson era jugador, estaba activo. Entonces Nelson tenía un problema en la rodilla, no se quiso operar los meniscos. Entonces yo puse a otro chico, un cabro Cisterna, que después él lo llevó a otros equipos de las cadetes. Yo no podía esperar a Nelson que se operara, convencerlo, ¿no? Y le habían encomendado que trajeran unos jugadores uruguayos cuando fue de vacaciones, y yo no los quise, pues yo quería jugadores de la zona, porque hay que ser bueno para el barro, para la lluvia, para el frío. Entonces yo, los que había dirigido en Naval, los que había dirigido en Deportes Concepción, me los llevé para el Vial. Entonces hice un tremendo equipazo. Lucho Ibarra era técnico de Naval, estaba en la Copa Libertadores, estadios repletos, con lluvia. Y bueno, ahí, después Nelson se quedó con él. Yo estuve el año y después me vine, porque llevaba 3 años en el sur, dirigir a Naval un año, en el tiempo de los militares, dirigir a Deportes Concepción en primera y al Vial en primera. Me vine a Codriandino. Entonces, lejos ya de la lluvia, pues, cuando uno es joven, entrenar en la mañana, en la tarde, salir con la lluvia, los zapatos, meterse en el agua caliente para poder sacarse los zapatos, es sacrificado. Oiga, profe, bueno, vámonos un poquito a echarle una mirada a su vida. 82 años, ¿cierto? Sí. A los 82 años, mirando un poco hacia atrás, ha vivido muchas cosas, hemos conversado varias de ellas, pero ¿cómo evalúa su vida? Muy feliz, gracias a Dios. ¿Por qué? Por mi familia, por mis nietos, como te contaba, por mis hijos, por el mundo, lo que he recorrido. Sí, nací en un pueblo así y después anduve en Italia, Francia, Alemania. Estuve en el Arco del Triunfo, en la Tour Eiffel y todo. ¿Cómo no voy a ser feliz? Me faltó conocer las pirámides de Egipto y la muralla china. Estando al lado de China no tuve tiempo de ir a conocer la muralla china, que era mi sueño también. ¿Quedó algo pendiente, profe? ¿Se arrepiente de algo que he hecho en la vida? No, esto no lo debía haber hecho. ¿O todo sirvió? No, todo lo que soñé lo he hecho. Me hubiera gustado ser entrenador de la selección chilena. Estuvimos a punto cuando Zulantay regresó de Canadá y a Bumor le dijo que se retirara, que basta con lo que hizo. El negro quería continuar el proyecto con los adultos y me tenían los planes a mí. Con Dubó almorzamos, regresó para Coquimbo, fue un día sábado, y el día lunes en la tercera aparece que contrataron a Bielsa. Entonces, era un sueño que era lo que queríamos culminar, hacernos cargo de todo el fútbol chileno. Pero así es la vida. Faltó la selección. Faltó la selección. La pizarra ahí en Pinto Durán. La pizarra en Pinto Durán. Pero todo lo que he recorrido, las ciudades, ciudad por ciudad, ha sido un lindo homenaje. Le he dado toda mi vida al fútbol y soy feliz. ¿Cuál ha sido la gran pena de Gladito en la vida? Bueno, la muerte de mi madre, muerte de hermanas que me criaron, cuñados que se fueron, que me enseñaron a jugar a la pelota, de San Félix.
Son las amarguras. La partida de Zulantay, amargura. Partida de Leonel, que éramos como compadres, Carlos Verdejo. Gente que se fue, que me ayudó, que me enseñó. Profesores que tuve en las universidades, en los colegios, que me educaron, que me formaron. Soy una persona feliz. Satisfecha. Bien feliz. Contento de estar en este programa. Del futuro. Del futuro. Así que doy gracias a Dios. Oiga, profe, tuve la posibilidad de conversar muchas veces con su amigo José Zulantay, que él, como equipo le tenemos un cariño inmenso. Hicimos una entrevista muy bonita en Coquimbo. Ya. Y en algún momento le pregunté cómo le gustaría que lo recordaran. Ya. Y me decía el profe Zulantay, ¿cierto? No, que me recuerden como una buena persona y un buen técnico. Me puse a ver, obviamente, en las redes sociales cuando partió, ¿cierto? Y en general era lo que se decía del profe Zulantay. Buena persona y buen entrenador. Y excelente padre de familia. Profe, ¿y a usted? ¿Qué le gustaría que dijera la gente, el chileno y la chilena de Clavo Godoy? Cuando el Clavo Godoy no esté, que se diga qué de Clavito. Lo mismo que José, porque uno ha dejado una secuela como entrenador, como jugador y como persona, como padre de familia. Que se le recuerde bien, pues, porque es fácil olvidarse también. Vienen otras personas, vienen otras generaciones. Acá es muy fácil olvidarse de todo. Es cierto, el tiempo pasa, los protagonistas cambian, pocos se transforman en históricos y menos aún en leyendas. Pero profe, quédate tranquilo, porque la historia del fútbol chileno siempre contará que hubo un jugador que se transformó en técnico y que con su pizarra conquistó camarines, amigos y a todo un país. Hernán Clavito Godoy, descansa en paz.